tal, jóvenes? Muy buenos días. Aprovechando que tengo un espacio de tiempo, voy a hacer la siguiente grabación sobre los estados financieros. Recuerden que es importante que ustedes vean cada una de estas presentaciones, más que todo para que ustedes puedan refrescar conocimientos y que ustedes puedan recordar cuál es la finalidad y el porqué de cada una de las estructuras de estos instrumentos financieros que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Les diría, ustedes tienen que recordar los principios básicos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ustedes van a estar analizando estados financieros. No los vamos a estar preparando porque no es el objetivo de este curso. Sin embargo, es elemental que ustedes conozcan los principios que conllevan a la preparación de esto. Por lo tanto, vamos a comenzar. Les voy a decir, una de las cosas que ustedes tienen que recordar es distinguir el rol del contador dentro de la preparación de la información financiera. En mi perspectiva, les diría como contador, el rol de la contabilidad es verificar transacciones y operaciones cuando éstas ocurren y registrarlas de manera consistente y reportarlos de una forma estandarizada. Esto quiere decir y tiene varias implicaciones. Una de ellas es que esto va a estar registrado cuando un hecho ocurre. Por ejemplo, si yo adquiero mercadería hace un año, el precio que va a tener es el de hace un año, no el de al día de hoy. Entonces es como que uno de los eh, de las inconsistencias y o vicios que ustedes pueden encontrar en la información. A pesar de que la cuenta quisiera hacerse relevante y central para los negocios, realmente no es el rol de la contabilidad predecir y pronosticar el futuro. Por ejemplo, esto es algo muy importante que ustedes deben de recordar. La contabilidad no me va a decir qué va a pasar al día de mañana. No me va a decir qué va a pasar de aquí a 10 años. Realmente no me puede decir demasiado. Esto ya es parte de habilidad de ustedes eh, y de personas financieras que utilizan la información de la contabilidad para realizar pronósticos, y también ustedes no pueden saber cómo evaluar un activo usando la contabilidad. Yo sé que a pesar de todo podrían decir, sí, la maquinaria me costó 5 millones y la depreciación es de, no sé, 2 millones si lo hacemos a 5 años. Entonces quiere decir que el valor de esa maquinaria es de 3. Eh, Ustedes me van a decir, realmente eso no es cierto. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, y uno de los más sencillos es que ustedes compren un vehículo nuevo, o es decir, de agencia. Si ustedes al nada más sacar ese vehículo de agencia ya pierde un valor. Quiere decir que al final, no por eh, tener menos tiempo, debería de valer lo mismo. Entonces, a veces tenemos que recordar que las finanzas y más que todo son una práctica social y por ende conlleva los errores humanos también. Entonces, podemos llegar a comprar algo sobrevalorado o algo infravalorado. Es siempre una de las condiciones y de los riesgos que tenemos al momento de adquirir bienes y servicios. Las preguntas contables, realmente esto es como un panorama bien sencillo. ¿Qué te pertenece? Ustedes podrían hacer estas preguntas y enlistar los activos que tiene un negocio y cuánto ha gastado en esas inversiones. Y quizás cuánto valen esos activos al día de hoy. Recuerden que esto es solo a nivel contable. ¿Qué deudas tiene? Especificar los compromisos contractuales que se tiene en un negocio para seguir manteniendo sus operaciones. Simplemente esta parte debe incluir todos los préstamos.
pero no está no, no es restringida únicamente a esto. Es decir, no voy a registrar solo las deudas bancarias como una deuda, lo que platicábamos en la clase el día de ayer. Las deudas pueden ser deudas que no generen intereses. ¿Y cuándo dinero generaste? Realmente estas tres preguntas son lo que busca responder la preparación de estados financieros. Ustedes al momento de leer estos documentos deberían de ser capaces de listar esto, qué realmente nos pertenece, qué debemos al día de hoy y cuánto generamos en ese negocio o en esa empresa. También les voy a decir, tenemos los estados financieros muy básicos, que son tres. Realmente ustedes van a tener el estado de resultados que me va a reportar cuánto he ganado o cuánto he perdido dentro de un periodo de tiempo. El balance general prácticamente me va a decir qué tengo al día de hoy. El flujo de efectivo me va a reportar cuántos ingresos tiene una empresa dentro de un periodo de tiempo. Ingresos y desembolsos de efectivo. Es decir, algo que tienen que recordar, por ejemplo, si yo tengo un, una cuenta de depreciaciones, recuerden que cuando ustedes adquieren la maquinaria, ustedes hacen el gasto completo. Quiere decir que esa transacción no mueve efectivo. Y por esa razón, a veces nosotros podemos llegar a confundir la ganancia que tenemos en el estado de resultados con el efectivo que debería tener disponible al final del periodo. Y esto no es así. También tenemos los estados financieros en su forma tradicional, en la cual platicábamos el día de hoy, que es ayer, mejor dicho, activos corrientes y no corrientes, por lo cual ya les he dado parte de esto. Sin embargo, quiero adelantarme un poquito y ya platicarles sobre la estructura de cada uno de los estados financieros. Comenzando con el estado de resultados, si ustedes recuerdan, este prácticamente es un registro de todos los ingresos y gastos que genere la empresa dentro de un periodo de tiempo. Esto para generar o mostrar o informar, como ustedes quieran verlo, si existe una utilidad o una pérdida al final de este periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, yo voy a contemplar todas las ventas y algo que tenemos que recordar desde ya es que no todas las ventas que yo tenga van a ser en efectivo. Por lo que también tenemos que recordar que yo venda, por ejemplo, 100,000 quetzales en unidades en mercadería, no significa que yo voy a tener esos 100,000 quetzales disponibles al final del periodo. También que el costo de vender puede ser, por ejemplo, que yo esté únicamente revendiendo mercadería, que esto prácticamente solo sería el costo de reventa. O incluso ustedes pueden llegar a hacer un costo de producción. Esto ya depende mucho del tipo de empresa que estén llevando. Sin embargo, les diría, para efectos iniciales, vamos a comenzar únicamente con un costo de ventas para que ustedes vean la magnitud que puede llegar a tener. Incluso, ya la resta de estos dos anteriores, ventas menos costo de ventas, va a ser igual a mi margen bruto. ¿Y qué es mi margen bruto? Realmente este es el primero de todos los datos que nosotros generamos en un estado de resultados. Y este prácticamente nos va a revelar cuánta, eh, cuánta utilidad tenemos nosotros al vender, rebajando únicamente el costo de vender. Ese es como que lo más sencillo de explicar. Es el costo de
lo que generamos netamente al vender. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, un suéter en 200 quetzales, pero ese suéter me costó 25 quetzales, efectivamente mi margen bruto será de 175 quetzales. Esto quiere decir que yo tengo un buen costo de ventas. Dependería mucho de la actividad, pero también vamos a ir aprendiendo cómo distinguir cuándo un margen bruto es bueno o es malo. Recuérdense que una de las ventajas y algo que deberían de recordar es que entre más alto sea mi margen bruto en función al costo de ventas, quiere decir que yo estoy generando mejores utilidades o estoy aprovechando de mejor manera mi poder de negociación. ¿Por qué? Porque a partir del margen bruto, ustedes se van a dar cuenta que vamos a empezar a restar los gastos operativos. Y en gastos operativos es prácticamente todo el tipo de gasto que nosotros utilicemos dentro de la empresa para de los cuales nosotros esperamos generar beneficios económicos futuros. Por ejemplo, si yo estoy utilizando el alquiler, yo esperaría que ese alquiler, no sé, tal vez de la oficina o de la sala de ventas o incluso de la bodega, me pueda servir para generar ganancias al momento de almacenar y tener disponible el inventario para vender. O incluso los gastos de sueldos, yo esperaría que ese desembolso que hago yo a los vendedores pueda generarme utilidades al momento de que ellos puedan distribuir la mercadería y colocarla de la mejor manera posible. Y la resta de estos dos me lleva a la utilidad operativa. Esto prácticamente es el costo o lo que realmente yo necesito utilizar para generar ingresos económicos. Hasta aquí les diría, todos estos gastos son los que están relacionados a el negocio, a la generación de beneficios económicos. Por lo que ustedes tienen que recordar, si a partir de este punto tienen pérdidas, ustedes también tienen que enfocarse en cualquiera de estos dos anteriores. Uno, en función de cómo reducir nuestro costo de ventas. O dos, cómo reducir nuestros gastos operativos a tal manera de que nosotros podamos seguir generando el mismo nivel de utilidades a un mejor, a un menor costo. Entonces, esto es lo que quiere decir. Sin embargo, nos vamos a topar con el siguiente rubro, que son los gastos financieros. Recuérdense que una de las cosas que mencionábamos la clase anterior es que hay dos fuentes de financiamiento para una empresa. Uno es el capital propio, es decir, si yo tengo dinero disponible, yo puedo invertirlo dentro de mi empresa. Pero si yo utilizo deuda, es decir, me estoy financiando con préstamos bancarios, hipotecarios o cualquiera que sea de estos, yo voy a estar pagando un tipo de interés. Y este tipo de interés yo lo voy a registrar como un gasto financiero. Esto es lo que comúnmente van a ver ustedes. Y también recordar que al momento que nosotros generamos utilidades, también debemos de pagar impuestos. Por lo que también lo debemos considerar como una cuenta. Para efectos de Guate, manejamos el 25% de impuestos sobre la renta. Entonces, es algo que deben de recordar. Y la utilidad neta. La suma algebraica de todos estos rubros anteriores prácticamente me deja con el remanente, ya sea en pérdida o en ganancia, por realizar una actividad económica. Entonces, ustedes aquí ya tienen la mayor parte de explicaciones sobre el estado de resultados. También acá les he dejado una parte adicional.
en que ustedes, a partir del estado de resultados, también pueden determinar cuánto es lo que queda disponible para los accionistas. Recuérdense que pueden haber varios tipos de accionistas dentro de una empresa. Y estos son preferentes y accionistas comunes. Como tal, los accionistas preferentes son los accionistas que únicamente van a tener voz dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto de voz? Realmente ellos, al momento de tomar una decisión, ellos no pueden tener un voto, por ejemplo, para decir, vamos a instalar nuestra sala de ventas, no sé, en Salcajá. Ellos no podrían tener esa opción a voto. Sin embargo, esto quiere decir que si ellos no tienen opción de voto o de decisión, ellos van a exigir un, un importe fijo, eh, o un porcentaje anual sobre el capital que estén invirtiendo. Y al momento de que, por ejemplo, si la empresa quiebra, el accionista preferente, como su nombre lo dice, tiene preferencia al momento de repartir y pagar eh, los remanentes del negocio. Y como tal, el accionista común va a asumir todos los riesgos del capital. Por ejemplo, si yo tengo deudas y la empresa se va a quiebra, podría incluso no recibir nada de efectivo al final de liquidar todos los compromisos que tenga la empresa. Entonces esto es algo que ustedes tienen que recordar, que a partir de la utilidad neta vamos a sumar las utilidades o pérdidas extraordinarias más o menos las variaciones, que estas les diría no las vamos a utilizar, menos los dividendos preferentes. Y esto va a ser igual a la utilidad neta disponible para los accionistas. Por consiguiente, también vamos a tener el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, si ustedes recuerdan lo que les mencionaba, es al final una forma de conectar el estado de resultados y el balance de situación general. Recuérdense que cuando yo les mencionaba que las ventas de un estado de resultados, no todas esas ventas son al contado. Entonces esto quiere decir que no todos los registros de ventas tuvieron movimiento de efectivo. Incluso el costo de ventas. ¿Por qué? Porque al final yo puedo decirle a mi proveedor, mire, yo le puedo pagar, no sé, en 100, 120, 160 días, lo que ustedes consideren adecuado para aperturarnos como línea de crédito. Entonces quiere decir que no, no necesariamente todos mis desembolsos de efectivo van a ser inmediatos. Incluso mis gastos operativos. Puede darse el caso, no sé. Yo les diría, los que sí serían mensuales son los sueldos porque estamos obligados a pagar esos gastos. Pero, por ejemplo, en el caso de los seguros, podrían ser gastos anuales, incluso otro tipo de gastos que nosotros manejamos. Sin embargo, acá les voy a mencionar las depreciaciones. Las depreciaciones, recuérdense, estas no mueven efectivo. Quiere decir que, por ejemplo, cuando yo adquiero una maquinaria de 5 millones, hace 2 años, yo hace 2 años hice el desembolso de 5 millones. Esto quiere decir que al final las depreciaciones no son un gasto, si bien es cierto, pero son un gasto que no va a tener movimiento de efectivo. Entonces es algo que deben de recordar. ¿Por qué? Porque si ustedes lo registran como gasto, la siguiente decisión que conlleva dentro del flujo de efectivo es si yo voy a reemplazar mi maquinaria o no. Porque si yo decido no reemplazar la maquinaria,
prácticamente voy a estar diciendo ese efectivo está disponible para ser repartido. O incluso ese efectivo está disponible para utilizarlo en otro proyecto. Entonces, esto tienen que recordar. En el flujo de efectivo neto de operaciones, ustedes van a tener las ventas, las compras, inventarios, cualquier gasto o desembolso de efectivo que esté relacionado con las operaciones y el flujo operativo normal de una empresa. Sin embargo, tenemos también actividades de inversión. En estas vamos a tener las adquisiciones y ventas de activos reales, es decir, gastos de capital. Esto tienen que recordar. Un gasto de capital son las adquisiciones y o las ventas de activos reales. Para simplificarlo, acá estarán incluidos todos los movimientos que sean relacionados con propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, si yo decido vender esa maquinaria que yo había adquirido en 5 millones, después de 3 años, mi depreciación era de 3 millones y el valor en libros de 2. Entonces, eh, prácticamente yo podría venderlo en más o menos de 2 millones, dependiendo cuánto me ofrezca la empresa. Y esto va a estar incluido dentro de mi flujo. También vamos a tener las actividades de financiamiento. Y acá van a comprender ustedes por qué es que el flujo de efectivo separa todo esto. Acá me va a incluir la emisión y recompra de capital, emisión y pagos de deuda y pagos de dividendos. Prácticamente acá me va a incluir únicamente las fuentes de financiamiento y los embolsos o desembolsos de efectivo que se realicen en un periodo de tiempo. Y tienen que recordar que todos estos estados financieros van a estar interconectados. El flujo de efectivo va a tener relación tanto con el estado de resultados como con el balance general. Y el balance general va a tener relación con el estado de resultados en base a la depreciación de activos fijos. Y la utilidad y pérdida neta va a ser con la cual ustedes van a comenzar un flujo de efectivo. Y en base a las operaciones, financiamiento e inversiones, las van a encontrar detalladas dentro de un balance general. Entonces, todos estos datos están relacionados e interconectados. Las normas de contabilidad, les diría yo, más que todo es para recordarles, pero la contabilidad es un proceso regularizado y a través del tiempo estas reglas han sido formalizadas, especialmente para empresas públicas. Y esta estandarización es movida por dos consideraciones. Va a permitir comparación entre compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presento los estados financieros de Coca-Cola y de PepsiCo, yo podría compararlos fácilmente. Y los principios iniciales, para asegurarse que las ganancias, valor de activos y flujos miden lo que deberían de medir. Y los tipos de estándares, existen dos a nivel internacional, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera. El estado de resultados. Para el estado de resultados, como ya les he mencionado, contempla todo esto. Y les voy a decir esto. Más allá de enfocarme en el esquema, quisiera enfocarme en los principios contables que guían al estado de resultados. Uno de estos es el devengo. ¿A qué me refiero con el devengo? Existen dos tipos de principios contables. Uno es lo percibido. Por ejemplo, este quiere decir que yo voy a registrar las actividades contables cuando éstas ocurran. Sin embargo, el devengo me habla que yo voy a reconocer mis gastos, ventas, activos, pasivos en el periodo que estos ocurran o cuando estos sean vendidos.
Es decir, a mí no me va a interesar cuando yo reciba el efectivo de de cualquiera de estos rubros contables, sino que me va a interesar cuando ocurre un hecho. Y la categorización de gastos. Los gastos son categorizados en operativos, financiamiento y gastos de capital. Acá los gastos operativos son los más sencillos. Son los gastos que proveen beneficios únicamente para el periodo actual. Los gastos financieros son los gastos generados por la utilización de financiamientos distintos a equity o financiamiento de los accionistas utilizados para aumentar el capital del negocio. Y los gastos de capital son los gastos de los cuales se espera que generen beneficios por múltiples periodos. Es decir, si yo adquiero una maquinaria, un inmueble o incluso un equipo de cómputo, cualquiera de estos gastos es considerado un gasto de capital. Y los gastos operativos, costo de ventas versus gastos de operación. Los costos de ventas van a ser ampliamente segregados en gastos, directamente relacionados con la producción de un bien o servicio. Esta es como que la distinción. Y los gastos operativos son todos los desembolsos que van a estar relacionados a la operación de la entidad, pero no están ligados directamente a los ingresos. Quiere decir que yo consideraría un gasto de operación el embalaje de un producto, el envío de un producto. ¿Por qué? Porque esto no está relacionado directamente a los ingresos. El costo de ventas, restado de los ingresos para obtener la utilidad. Y los gastos de operación son restados de la utilidad bruta para obtener la utilidad operativa. Asimismo, les voy a mostrar esto. Ustedes tienen el siguiente concepto, que es algo que vieron dentro del curso de ingeniería económica. Ustedes vieron la parte de depreciación, en la cual ustedes van a ver la depreciación tiene tres vías. Una depreciación económica, que prácticamente es la pérdida de un valor de un activo mientras esté maduro. Esta pérdida del valor incluso varía incluso en el mismo tipo de activos, dependiendo cómo este se utiliza. Es decir, yo no, bajo este principio, yo no depreciaría una maquinaria de la misma manera, incluso si estas son de la misma categoría o incluso si son prácticamente iguales. Depreciación contable refleja la pérdida del activo según su vida útil, con la única diferencia que siendo este uniforme durante la vida del activo o si es más acelerado, que es la depreciación que ustedes vieron en el semestre pasado. Por ejemplo, el método de línea recta, el método de números dígitos, saldo decreciente, doble saldo decreciente, estos. Y la depreciación fiscal. Lo, Esto me va a reflejar lo que las autoridades fiscales me van a permitir depreciar para efectos de deducibilidad. Es decir, que existen tres tipos de depreciación. La económica, que esta prácticamente me va a decir el valor real del activo, si ustedes quieren verlas. La depreciación contable, esto me va a decir solo para efectos de información financiera. Y esto quiere decir que todos los activos van a estar depreciados de la misma manera. Y la fiscal, que yo me voy a adecuar a los límites que fije una entidad pertinente. Los gastos financieros. El gasto financiero más común va a ser o van a ser los intereses sobre gasto de deuda, ya que estos sea en la forma de préstamos bancarios o en un bono corporativo. En algunas empresas, los intereses gasto son neteados contra los intereses producto y son representados como intereses netos. Y si este valor excede los intereses gasto, este número medirá los intereses productos netos. Asimismo, les voy a dejar
este recuadro. Sin embargo, no, por el momento no me voy a enfocar mucho. Este solo les voy a explicar y retroalimentar que ustedes quizá ya conocen esta curva, que prácticamente es el ciclo de vida de un negocio, en el cual nosotros vamos a decir, bueno, tenemos una idea eh, y nosotros queremos lanzar un negocio. Sin embargo, ustedes van a ver cómo fluctúa la parte de ventas, la parte de ganancias, el tiempo y la parte numérica. Es decir, que yo voy a partir de cero. Y si yo parto de cero, voy a estar en el momento que, por ejemplo, me está surgiendo una idea para lanzar un negocio y yo no estoy seguro si esta idea va a ser buena o va a ser mala y qué podría hacer eh, para, para desarrollarlo. En este momento les diría yo, prácticamente estaría vendiendo una, dos, tres, cuatro unidades, no estaría realizando una venta tan amplia y estaría como que en el testeo inicial para ver si uno me gusta la idea, dos realmente llega a ser valorada y aceptada por un mercado. Después ya pasamos, por ejemplo, de, bueno, ya vi que mi idea pegó, que mi idea pues sí tiene un mercado dentro de la sociedad, pero por el momento no estoy generando las suficientes ganancias. Sin embargo, acá ustedes van a ver que ya de la idea al negocio ya estaría diciendo yo, bueno, entonces la voy a registrar en la SAT, voy a estar como pequeño contribuyente y van a ver que en la línea de tiempo prácticamente ya habrían pasado 1, 2 años, no sé. Eh, y las ganancias van a seguir siendo negativas, si ustedes se percatan en la línea azul, pero las ventas van creciendo. Después vamos para los primeros pasos, por ejemplo, ya empezamos a pasar de perder dinero a generar ganancias. Y esto pues sería beneficial para la empresa. Y ya podríamos encontrar, no sé, más inversores o más personas que estén dispuestas a invertir en nuestra idea. Pues pasamos a escalonaje, madurez, y les diría cuando empieza a decaer o a decrecer la empresa. Y yo les diría el fin del juego. ¿Por qué llamo a la parte de madurez la crisis de los 40? Yo les diría, esto sucede más porque existen empresas que quieren regresar a las etapas anteriores. Por ejemplo, les diría, una de las empresas que quisiera regresar a las etapas anteriores sería Microsoft. Y todos se tienen, por ejemplo, como objetivo ser el Amazon, eh, la empresa que aún se considera que está en crecimiento porque tiene demasiados sectores dentro de sí misma y ha tenido muy buenos proyectos. Pero esto quiere decir que también hay que reconocer que hay empresas que no pueden diversificarse de tal manera. Pero prácticamente esto es un como que recordatorio para que ustedes sepan qué es lo que conlleva. Y les diría, de esto lo que quisiera resaltar más que todo es que al momento de la idea ustedes ven una línea roja que dice números. Acá es cuando les hablo yo que importa mucho el valor de las historias que ustedes presentan. Por ejemplo, si yo estoy evaluando una empresa que apenas está siendo lanzada y no conozco el mercado, sus números realmente no me van a decir nada, porque si ustedes se percatan en los primeros tres, en las primeras tres etapas, pues está perdiendo dinero y no podría saber con mucha certeza si es una idea buena o mala. Y por esto me interesaría el compromiso que tenga la empresa. También tenemos el balance de situación general. Para este ya les he dado los mayores lineamientos, pero les voy a dar el último enfoque. Tienen el capital invertido. Algunos
incluyéndome, creen que la función principal del balance es registrar cuánto tiene invertido un negocio dentro de la empresa. Y la ventaja al saber cuánto tiene una empresa, nosotros podemos delimitar lo siguiente: cuánto me está costando estar financiado por deuda y cuánto me está costando ser financiado por capital propio. Y hay una medida del valor actual. Hay varios, quizás la escuela dominante piensa que el balance debería reflejar el valor del negocio el día de hoy. O sea, yo les diría realmente el balance no me va a decir cuánto cuesta una empresa al día de hoy. Eso desde ya tendríamos que eliminarlo, pero me muestra cuánto es el valor histórico de esos activos al día de hoy. El valor de liquidación. La tercera escuela me va a decir que las entidades financieras, quienes creen que el balance debería reflejar cuánto obtendrías por los activos si, si por ejemplo liquidaran esa empresa al día de hoy. Esto es lo que sucede con la mayoría de bancos. Cuando les preguntan sobre estados financieros, ellos solo quieren saber cuánto obtendrían por los activos al día de hoy. En dado caso ocurra una quiebra o algún siniestro. Los activos fijos y los activos corrientes, la manera antigua que ustedes quizás hayan aprendido es que la manera de evaluar un activo fijo y el activo corriente era demostrarlos al valor original restando la depreciación contable. Y la nueva forma, dado que la contabilidad ha adoptado mucho la norma de valor realizable y ha movido dichos valores a valor de mercado, y los efectos divergentes. La diferencia entre valores que obtienes por los activos en ambos enfoques varía. Y esto es más grande en activos que activos recientes. Y más grande en activos fijos que en activos cortos. Y los activos financieros son la forma de propiedades de acciones o parte de participación en otras compañías. Y con participaciones en valores públicos. Es decir, el movimiento al utilizar los precios de mercado es casi instantáneo. Yo les diría, esto es prácticamente lo que tenemos que recordar sobre los estados financieros. Yo sé que es un poquito denso, pero para mí deberían de enfocarse también en estas estructuras. Ustedes ya tienen tanto balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. Es un gusto. Espero que si tienen alguna duda con respecto a estos estados financieros, incluso ya dentro de las clases, vamos a estar platicando un poquito más sobre cada uno de estos estados financieros para que ustedes tengan la capacidad de analizarlos. Les diría, no solo necesitamos información financiera para evaluar una empresa. Esto es algo que tienen que recordar muy bien. Como bien les decía, a veces tenemos que identificar incluso en qué etapa del ciclo de vida se encuentra la empresa. Y esto me va a dictar qué esperaría yo que esta empresa genere o al menos qué panorama utilizaría para evaluar. Por lo que yo les diría, traten de repasar un poquito sobre estados financieros y cualquier duda quedo a la orden. Buen día.